semana, el jueves, el INEGI presentó la encuesta de ingreso-gasto correspondiente a 2015, con datos de 2014, y traía de entrada una muy buena noticia, que es el hecho de que el ingreso de las familias poblanas fue el que más creció entre 2012 y 2014. 22.1%. Creció a 22%, 22.7%, lo cual, bueno, pues nos hace o nos hacía tener buenas perspectivas rumbo al estudio de la Coneval sobre pobreza que se va a presentar el próximo jueves. Pero ya analizando los datos encontramos algunas cosas que no gustaron. ¿Cuál es el principal hecho? Que el decil 1 de la población, los más, digamos, los más pobres, los más débiles económicamente, su ingreso solamente creció 9%, mientras que el decil 10, los más ricos de Puebla, el porcentaje de los más ricos de Puebla, creció 57.5%. Es decir, los ricos de Puebla absorbieron 2/3 partes del crecimiento económico en el ingreso que hubo, lo cual pues da origen a un debate económico que, ya sabe usted, los debates económicos pueden ser complejos, muy difíciles, porque tienen muchas cuestiones técnicas, pero el tema de la desigualdad viene resurgiendo en México fuerte, porque dice, además de que hay un crecimiento bajo en el país, la brecha entre ricos y pobres se sigue abriendo cada vez más. Para eso invitamos al maestro Alejandro Chávez Palma, catedrático de la Facultad de Economía de la UAP, que es uno de los expertos en el tema, para que nos oriente más o menos qué debemos pensar sobre estas cifras que presenta la encuesta de ingreso-gasto de INEGI y qué podemos esperar el jueves del informe del Coneval, que será la gran nota de la semana. Profesor Chávez Palma, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Arturo, muy buenas noches, Viridiana. Hola, agradeciéndole, buenas noches, ¿cuáles son sus primeras impresiones respecto a estos datos? Son justamente en el marco en el que se da el decrecimiento del país o el estancamiento del país y por tanto en el Estado, se expresan estos resultados. La base de la que va a anunciar Coneval el próximo 23 de julio, pues la base es la encuesta de ingreso-gasto, porque muestra la pobreza por ingresos, que es la que más socavada ha estado. Y esto se expresa a nivel nacional, cayó en 3.5, aunque en el caso de Puebla aumenta efectivamente en el global, incluidos todos los estamentos de los 10 niveles de porcentaje de pobreza, pues vemos que esta está totalmente desproporcionada en términos de la polarización que existe. Como bien mencionas, el primer decil, pues absorbe en su estructura porcentual, la variación la saca a cambio efectivamente en 1.5, pero en el decil más rico absorbe el 36%. Esto en 2012, pero para 2014 de 1.5 del primer decil baja a 1.3 y el decil más alto pasa del 36 al 46. Es decir, se abrió más el boquete. Se abrió la brecha entre los pobres y los ricos en Puebla. Sí. Ese es el primer hecho que tenemos. Y nacionalmente es parecido. A nivel nacional es parecido. Ahora, aquí ya viene el debate entre los economistas, porque necesariamente tiene que haber un debate, maestro Chávez Palma. Sí. Unos dirán que es el modelo económico, que no hay solamente en Puebla, sino en el país. El incremento. Donde se privilegia el crecimiento, pero no la redistribución del ingreso. Otros dirán que pues la riqueza tiene que redistribuirse como pueda, porque el mercado lo único que tiene que hacer es crecer. Y ya la gente pues verá cómo le hace para repartirse el crecimiento. Y otros dirán que el Estado juega un papel vital en esta redistribución a través de subsidios, a través de impuestos, a través de instituciones de bienestar. O sea, es un debate muy rico, pero muy polarizado, maestro Chávez Palma. Sí, porque eso expresa, desde mi punto de vista, la combinación de varias políticas y que han sido infructuosas, porque ya estamos en los umbrales justamente, tanto de los más altos o de los más bajos niveles de ingreso, en que una explicación pues, tradicional desde el punto de vista de la Secretaría de Hacienda o del Banco de México, pues ya no cabe. Es decir que los equilibrios macroeconómicos están garantizados,
Bueno, si estuviera tan equilibrado, ¿por qué el peso está registrando récords históricos de devaluación? Porque incluso la palabra no lo utilizan. A ver, Ahora, pero ¿cómo es que tenemos ahí la imagen que hoy lleva el periódico Cambio, que en donde usted puede ver el decil 10, estos son ingresos trimestrales, es decir, promedio. En el decil 10, en 2012, hace 2 años, había un ingreso promedio de 105,000 pesos, es decir, más o menos 33,000 pesos mensuales, que son los más ricos de los ricos de Puebla. Las familias tenían ese ingreso promedio. Pero ahora pasó arriba de los 50,000 pesos. Más o menos estamos hablando de 55,000 pesos mensuales, el de los ingresos más ricos de los más ricos en Puebla. ¿Cómo pudo dispararse el ingreso de este decil número 10, que será seguramente el gran debate? Sí, por supuesto, por los niveles de concentración. Esto pues se ha generado sobre todo porque quien se aprovecha del impacto inflacionario pues son los grandes comercios, los grandes monopolios, los grandes constructores que han venido de fuera, bueno, con sobrecostos que están en los PPS de todas las obras, que encarecen. Entonces, ¿a dónde se va esa ganancia? Pues estos tipos de sectores. Y obviamente las familias adineradas, familias que están ligadas a la política y a la economía, a los negocios económicos. Familias ligadas a la política y a los negocios económicos son las que forman parte de este decil número 10. Dentro de ese mismo decil es otro, porque estamos hablando de 600 familias y estamos hablando entonces en un promedio de 4 habitantes por vivienda. Estamos hablando de una población de 6,038,000 que estamos en Puebla. Entonces el segmento se reduce más, la cúspide, el techo, el penthouse. El penthouse, como dice Ricardo Rafael de la Madrid. ¿Y los PPS cómo contribuyen a esto? Pues porque en Puebla hay bastante. Sí, bastante. La deuda es de 25,000 millones, nada más de puros PPS. No registrada, no reconocida. Bueno, los de los ayuntamientos ya lo están reconociendo. Sí. Pero las son grandes obras que vemos, de relumbrón, todo el mundo conoce. Sí, también, ¿no? Son negocios. Sí. ¿No? Sí. Ahora, la política económica del gobierno estatal ha sido incrementar la inversión extranjera, incrementar la inversión en turismo, por ejemplo, la atracción de Audi y de todas sus empresas proveedoras. Pero sin embargo, esa política económica, el jueves sabremos si reduce el número de pobres o no lo reduce. O no, porque aquí nomás hay de dos sopas, ¿verdad? Pues o lo reduce o no lo reduce. ¿Y por qué no lo reduciría? O sea, si hay tanta inversión hay más extranjera, trabajo, está Audi, hay obra sueldos, pública. Hay obras. Hay más trabajo. No sabemos si hay mejores sueldos, no hay mejores sueldos. Bueno, pero se supone que debería haber más trabajo porque hay muchas obras que se están construyendo, al menos que todos se los traigan de otros estados. Buena parte. 3 puntos que usted le recomendaría, nacional. Profesor Chávez Palma, a los economistas del gobierno estatal para entender esta situación que está ocurriendo. Porque a lo mejor no la entienden. Yo he platicado con algunos de ellos y dicen que no, pues no saben. No saben qué pasa. No saben qué pasa. Pues sí. 3 puntos. Tener que cambiar las leyes estas que han generado una sobreconcentración en la ciudad de Puebla y han abandonado las regiones de estado de los municipios. El mismo Plan Estatal de Desarrollo no tiene una visión municipalista, regionalista, que debió haber privilegiado desde el principio. Hoy quiere recentralizar todo, rompiendo el mismo enfoque federalista que debería tener, los mismos recursos, el manejo, la leche de Drago y te reconcentra toda la zona metropolitana, pues todo este engranaje de corrupción y mal manejo, pues las ciudades conurbadas, Cholula, las Cholulas, Atlisco, todo eso pues sin planeación están creciendo, entonces deben de, en primer lugar tener un enfoque de planeación, no se planea aquí. Ok, un enfoque de planeación regional. De regional y municipal. 2, reorientar el gasto público, recortar el gasto corriente como aquí yo lo propongo, aquí está. Punto número 3, tratar de peras al horno, pero bueno, exigir la vigencia del Estado de Derecho. Es decir, esta banda delincuencial que ahorita narramos y que tan objetivamente ha retratado Cambio, pues refleja cómo está la estructura gubernamental. Quienes nos están para defendernos, nos están asaltando. Bueno, asaltan apenas. Malo que nos asaltaran a nosotros. Sí, claro. Estaría feo. Pues le agradezco mucho, profesor Chávez Palma. Vamos a un corte y regresamos.